Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos Europa en crisis número 3. La clase anterior abordamos dos contenidos muy importantes. El primero, la depresión del año 1929, sus respectivas causas, el desarrollo y sus consecuencias en el ámbito político, económico y social. Y también trabajamos el tema de los fascismos, cómo surgen los fascismos en la década de 1920, el principal desarrollo del fascismo en Europa en la década de 1930 y sus respectivas consecuencias con la instauración de un Estado totalitario y la participación en la Segunda Guerra Mundial. Los objetivos de la clase hoy día son los siguientes: analizar las causas y las consecuencias más importantes de la Segunda Guerra Mundial y reconocer la importancia de la creación de la ONU después de este conflicto bélico. Gran parte de los conflictos bélicos tienen causas estructurales y causas coyunturales que provocan el inicio de la guerra. Tengan eso en consideración. El hecho bélico expansionista que produjo en Europa el estallido de la Segunda Guerra Mundial es el siguiente. Quiero que revisen las alternativas y lo respondemos al final de la clase. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que se desarrolló desde el año 1939 con la invasión de Alemania a Polonia hasta el año 1945 con la rendición incondicional de Japón en este contexto y en este proceso histórico. Algunas de las causas que provocaron este conflicto bélico son las siguientes. Primero, el descontento alemán con el Tratado de Versalles. Recordemos que estamos en una etapa de totalitarismo, tanto soviético, alemán y también fascista, y el Tratado de Versalles, recuerden que condenaba a Alemania como responsable de la Primera Guerra Mundial, le colocó sanciones económicas, también militares y políticas, y también esto afectó a la sociedad, y los tratados de la Primera Guerra Mundial fueron un punto importante de las potencias que habían perdido para comenzar después un nuevo conflicto bélico en la Segunda Guerra Mundial. Segundo, el expansionismo territorial, principalmente de los fascismos tanto italiano con Mussolini para recuperar el antiguo esplendor del Imperio Romano y también con Alemania que reclamaba algunos territorios en Europa Occidental, principalmente Austria. Y por último, este enfrentamiento ideológico. Comentamos que los totalitarismos, el fascismo italiano, alemán y el comunismo soviético eran corrientes ideológicas totalmente contrarias. Por esto que en la Segunda Guerra Mundial se enfrentan corrientes ideologías como el liberalismo estadounidense, principalmente Europa Occidental con Francia e Inglaterra, el comunismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los fascismos tanto italiano como alemán. En este conflicto existieron dos causas coyunturales muy importantes que provocaron el inicio de la guerra. Lo primero es el pacto de no agresión entre la Alemania y la Unión Soviética. Recuerden que fue algo que impactó al mundo por ser dos corrientes ideológicas totalmente diferentes, por ser enemigos públicos, pero este pacto llevó a una paz relativa en Europa por un par de meses hasta la invasión de Alemania a Polonia en el año 1939, que es considerado el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero no olviden que el pacto de no agresión también es un antecedente y puede ser considerado como una causa coyuntural de este conflicto bélico. Otro punto relevante son los bandos, ¿cierto? Bandos que se repiten en torno a la Primera Guerra Mundial, en gran medida. Primero estaban los aliados, que eran Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, y después Estados Unidos con el ataque de Japón a Pearl Harbor, ¿cierto? Y los países del eje, que es Alemania, Italia o Japón, o también conocido como Roma, Berlín, Tokio, por las capitales de los países. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, este conflicto tiene dos fases. La primera es la fase europea, desde el año 1939 hasta el año 1941, y principalmente los enfrentamientos fueron en Europa Occidental y se caracterizó por el avance avasallador de Alemania por gran parte de Europa Occidental, principalmente por Francia, que la dominó por completo. Otro punto importante que caracteriza esta guerra es el tema del avance tecnológico, el uso de nuevo armamento,
tanques, aviones, tipos de gases y también el tema nuclear, muy importante en este conflicto bélico. Recuerden las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki respectivamente. Lo otro es la fase mundial cuando ingresa a Estados Unidos, ¿cierto? Por el ataque japonés a Pearl Harbor y automáticamente Estados Unidos pasa a ser aliado de Francia, Inglaterra y también de la Unión Soviética, todos en contra de Alemania e Italia que ponían en jaque la estabilidad mundial. Otro punto también muy relevante de este conflicto bélico es que en el año 1944 los aliados controlan Sicilia y controlan Italia y automáticamente se acaba el fascismo italiano y solamente queda Alemania luchando con Japón en Asia. Esta guerra también se caracterizó, ustedes saben, por el avance tecnológico, militar, por esta industria de guerra, eh, por la destrucción masiva en el mundo, principalmente en Europa, en el campo, en las industrias, y por el impacto social, moral y cultural que tuvo dentro de la sociedad. Este conflicto tuvo diferentes acontecimientos importantes que le ponen fin, al igual que en la Primera Guerra Mundial, y en este caso fue la Conferencia de Yalta, donde los líderes aliados coordinaron el ataque final contra Alemania para la rendición en el año 1945 y el sometimiento de Berlín, y también las zonas de influencia de Alemania, esta repartición de Alemania en 4 bloques, ¿cierto? Unión Soviética, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y por último, también está la conferencia de Potsdam, ¿cierto? Que los principales líderes de los aliados acuerdan las condiciones de la rendición alemana y esta separación de Alemania en 2 bloques, ¿cierto? Occidental y oriental. Occidental capitalista y oriental comunista. Consecuencias económicas. Primero, la destrucción de numerosas ciudades de Europa Occidental, principalmente las capitales de las grandes potencias de Europa Occidental como Londres y también París. Lo segundo, la destrucción de la capacidad industrial urbana y de los suelos agrícolas rurales, muchas industrias atacadas por los bombardeos de ambos bloques, de ambos bandos, y también el suelo agrícola fue muy dañado por este conflicto bélico, y si se daña lo agrícola, automáticamente la agricultura entra en un proceso de recesión importante en Europa en este proceso histórico. Otro punto también muy relevante es la pérdida de mano de obra, principalmente muchas personas fallecieron en este conflicto bélico y esto automáticamente ataca contra la capacidad industrial y el desarrollo económico de las naciones porque necesitan mano de obra para mantener la industria funcionando y la economía respectivamente. Y por último, el empobrecimiento de las economías de Europa Occidental, principalmente Alemania, Italia, las naciones que perdieron el conflicto bélico quedaron en un desastre económico muy significativo y las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, principalmente Estados Unidos, quedó en un rol hegemónico importante y fue el líder mundial en la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Consecuencias demográficas. Sabemos que aproximadamente 50 millones de personas fallecieron en este conflicto bélico, principalmente la población civil, por este bombardeo a ciudades, y también sabemos el tema del impacto del holocausto judío, los campos de concentración, el genocidio también, y el tema del uso del armamento nuclear, que fue muy importante también para aumentar las cifras de fallecidos, principalmente en Hiroshima y en Nagasaki, y el impacto que significó este uso de armamento dentro de la sociedad. Consecuencias políticas y territoriales. Los aliados, los ganadores de la guerra, se reparten las zonas de influencia de Berlín y también el resto de Alemania. La imagen adjunta da a conocer cómo franceses, ingleses, estadounidenses y soviéticos se reparten Alemania y también la división del mundo empieza acá a surgir ya, Occidente y Oriente. Alemania e Italia, aparte de ser condenados mundialmente por ser responsables, según los aliados, de la Segunda Guerra Mundial, pierden sus dominios coloniales en África principalmente. Recuerden que las grandes potencias europeas tenían dominios en África y en Asia. Japón pierde su hegemonía en el Pacífico y es ocupado por las tropas estadounidenses que quedan como predominantes y las ganadoras en el Pacífico en este conflicto bélico. Otro punto también muy relevante es la creación de la ONU, que vino a reemplazar esta sociedad de naciones que no había tenido la capacidad de asegurar la seguridad de los pueblos, de la paz
y la ONU venía a reemplazar y a condenar los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Y otro punto muy importante también es que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, ya comienza este proceso de Guerra Fría entre los países capitalistas liderados por Estados Unidos y los países comunistas liderados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pregunta. Al término de la Segunda Guerra Mundial, se producen importantes cambios territoriales que serán determinantes en la configuración geopolítica del mundo de los años venideros. En este contexto, las modificaciones territoriales más importantes fueron: 1. La división de Alemania tras la Conferencia de Yalta, efectivamente en las zonas de influencia por los aliados. 2. La desintegración de Yugoslavia, no. Yugoslavia se desintegra mucho después. 3. La pérdida significativa de territorios japoneses en Asia, efectivamente. Japón pierde su dominio en Asia por Estados Unidos. Entonces la alternativa correcta sería 1 y 3 y sería la C. La creación de la ONU. Sabemos que la ONU se crea una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y principalmente los países que firmaron esta fundación de la ONU y fueron parte importante fueron las potencias ganadoras. Las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y también la Unión Soviética, no fueron parte de esta firma y este inicio de la ONU. A diferencia de la Sociedad de Naciones, contó desde un inicio con mecanismos para mediar en conflictos internacionales, diálogo, consensos, acuerdos, tratados, derechos fundamentales con la Declaración Universal después del año 1948 y buscó mediar entre los conflictos de las grandes potencias europeas. Estructura de la ONU. Yo quiero destacar el último punto de esta estructura de la Organización de las Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia, que es la encargada de condenar los delitos de lesa humanidad que atenten contra los derechos fundamentales, como por ejemplo estos delitos del genocidio o el holocausto, que fueron parte importante dentro de la Segunda Guerra Mundial y que la ONU quiere evitar que no se vuelvan a repetir. Otra diferencia muy importante con la Sociedad de Naciones es que la ONU tiene diferentes oficinas especializadas para solucionar problemáticas en torno a esta seguridad y esta paz mundial, como la UNICEF, la UNESCO, que son significativas para ayudar a buscar la paz, la seguridad, para solucionar problemáticas de las naciones y buscar el desarrollo de las sociedades. Pregunta que estaba al comienzo de la clase. El hecho bélico expansionista que produjo en Europa el estallido de la Segunda Guerra Mundial fue, vamos descartando. La E no aplica, ya Austria no invadió los Balcanes, no fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La D, el desembarco en Normandía fue importante en este conflicto bélico, pero no fue la causa detonante de la Segunda Guerra Mundial. La C tampoco aplica en el contexto del expansionismo italiano. La B tampoco aplica en el tema de la Unión Soviética. La alternativa correcta es la A. El conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial inicia con la invasión de Alemania a Polonia. En la clase hoy día trabajamos Europa en crisis número 3. Abordamos las causas de la Segunda Guerra Mundial, principalmente el descontento con el Tratado de Versalles y el expansionismo de los fascismos. También abordamos el desarrollo, al igual que la primera, fase europea, fase mundial, y sus respectivas consecuencias que fueron más significativas que en la Primera Guerra Mundial, económicas, políticas, sociales. Y otro punto muy importante de la clase, que también es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito más político, es la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que viene a buscar esta mediación mundial, la paz y la seguridad mundial, y posteriormente la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Esta fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.